Andalucía, y también agradecemos a la Fundación Luis Abade por haber cedido sus instalaciones para este acto. Agradecemos también a los gaiteros del grupo Queiroa por acompañarnos con la música tan significativa para este proyecto de la gaita gallega, que será pues eso, muy significativa para la Marcha Mundial por habernos acompañado aquí. Hemos escogido este día, el 21 de marzo, para realizar este acto, ya que es el 6º aniversario de la invasión de Irak, en donde proclamamos un rotundo no a la violencia, no a la guerra. Queremos la paz, queremos y proponemos que los conflictos se resuelvan con esa metodología. Yo soy María del Mar Sande de Mundo Sin Guerras de A Coruña, y también soy de las organizadoras de esta marcha mundial. El desarrollo de este acto va a consistir en la proyección del spot oficial, también algunas imágenes de personalidades nacionales e internacionales adheridas a la marcha mundial y actividades que se han desarrollado en diferentes latitudes. Estableceremos conexión a través de videoconferencia con el equipo promotor de Vigo y Oporto, en Portugal. Intervención de María del Pozo en representación del equipo promotor internacional. Intervención de Rubén Sánchez en representación del equipo promotor de A Coruña. Saludo de Rafael de la Rubia, presidente de Mundo Sin Guerras y coordinador internacional de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Aunque la marcha no se iniciará hasta el 2 de octubre de 2009 desde Nueva Zelanda, la marcha ya está en marcha, y para que veáis cómo se ha ido moviendo y cómo ha ido revolucionando algunas partes de nuestra sociedad, vamos a ver su spot oficial. Y vino el hombre, y fue canto, en un mundo que hacía de sentido profundo su orgullo. Luego llegó el poder que todo mutó. Le cayó el canto de amor y no quiere la violencia. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Una marcha hecha gracias a la iniciativa de personas valientes y comités promotores, con el aporte de personas y organizaciones, abierta a la participación activa y a la creatividad de las iniciativas. Con un caudal que crece a lo largo de su recorrido. 5 continentes, 90 países, ya en sus diferentes etapas. Pero con tu comportamiento cotidiano. Esta es la finalidad de la marcha por la paz, es mobilizar conciencias. Allora, quando si fanno quei percorsi bisogna riuscire a coinvolgere e venire in contatto anche con chi con noi non è d'accordo, diventare anche uno strumento di persuasione. Plan nuclear abolition by 2020.